Hoy vamos a ver una postura más desde el análisis, desde entender el origen real de esta situación, si es una guerra religiosa, es una guerra por el control de los recursos, por aquel estrecho de Hormuz por donde pasa el 20% del petróleo del mundo. Recordemos que Irán es productor de petróleo y de gas natural, cuyos precios ayer se elevaron. Para hablar de esto está con nosotros Angélica Coca, ella es internacionalista y le agradecemos mucho la gentileza. Angélica, gracias por llegar hasta la montaña, un placer nuevamente contar con tu presencia. No, el gusto es mío siempre, sí. Bueno, Angélica, a ver, creo que ya habíamos hablado de este tema en una anterior oportunidad, como algo que se veía venir. Sí. Bueno, finalmente el día llegó, el sábado arrancó esta ofensiva, que el titular principal, además de los bombardeos, fue el asesinato del líder religioso, del líder supremo. Para hacer un paralelismo, quien no sigue esto, ¿el equivalente a qué es el líder supremo de Irán que perdió la vida en los bombardeos el sábado? Bueno, más allá de un liderazgo administrativo político, el líder del Ayatollah es básicamente el líder supremo cultural. La Ayatollah es la máxima organización religiosa, que obviamente no hay diferencia entre el Estado y la Iglesia prácticamente, en este caso es el Islam. Entonces, bueno, era un líder de arriba de 80 años, con un liderazgo ya decadente, pero lo importante del ataque es no solamente que se perdió la vida del líder de Ayatollah, en este caso, sino de todos aquellos que inclusive Estados Unidos había considerado como los posibles que podían básicamente seguir la sucesión de mando, ¿no? Entonces ha sido un ataque exitoso, lastimosamente, a todo el liderazgo político y religioso que podía tener Irán en este momento, ¿no? Ahí, ¿eso qué implicaría? Que Irán hoy no sabe por dónde responder, cómo coordinar su futuro político, aunque el presidente sigue ejerciendo funciones. ¿Qué función tiene un presidente? Sí, en realidad en este momento es enfrentar el ataque de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene que haber decisiones prácticamente militares de protección a la población civil. Hay reportes que indican que en realidad la población civil se está refugiando en refugios que han sido construidos para la guerra que tuvo con Irán hace muchas décadas atrás. No ha habido una planificación respecto a lo que tendría que ocurrir en esta situación. La oposición está completamente dividida, no hay un plan claro sobre lo que podría ocurrir. Nos encantaría hablar de una transición democrática, pero tomando en cuenta el rol de Estados Unidos y de Israel prácticamente de desestabilizar el Oriente Medio y de simplemente anular cualquier tipo de posibilidad rival de rol hegemónico de Irán en el Medio Oriente. El rol es simplemente someter a este gobierno, según indican cantidad de analistas internacionales, ¿no? Entonces estamos hablando de un vacío de poder importante. No creo que la oposición logre unificarse, ni que Estados Unidos lo permita, ¿no? Yo creo que los derechos humanos acá están en el último eslabón y lo fundamental es que Irán no se constituya ni en un poder tecnológico o amenaza militar para Israel, ¿no? ¿Por qué es tan importante Irán para ya sea los intereses estadounidenses o de Israel? Bueno, es importante mencionar que Irán es confirmante de los tratados internacionales respecto a la no proliferación nuclear. Este es un tratado de 1970 que básicamente indica, bueno, puede tener un programa nuclear, pero no realizar una bomba nuclear. Tiene que haber acceso básicamente a todas las fuentes donde básicamente se concentra y se prepara de alguna manera el uranio enriquecido, que es el que se necesita para los programas. Pero de alguna manera había progreso, ¿no? Hasta el 2015, cuando Estados Unidos firma y otros países firman un tratado con Irán,
donde Irán permite visitas constantes de la Organismo Internacional de Energía Atómica, donde hay un manejo, un control, por así decirlo, de manera constante. Lastimosamente, Estados Unidos en 2018 se sale de ese acuerdo. Y es a raíz de ahí que empieza un montón de crisis, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hasta el 2015 Irán de alguna manera va a los acuerdos, pero también porque había recibido sanciones económicas significativas. Ahora, sobre estos acuerdos respecto al desarrollo nuclear, ¿es algo que pasa con todos los países que tienen capacidad nuclear? ¿O los otros, por ejemplo, Israel, sabemos que tiene armamento nuclear, también es sometido a controles por parte de algún organismo internacional? Técnicamente sí, pero muchos analistas estarían de acuerdo al decir de que existe un doble estándar, ¿no? Irán, prácticamente, cuando uno lee el acuerdo del 2015, es increíble, o sea, prácticamente las agencias de control de no proliferación nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica, podía ir sin previo aviso e inspeccionar no solamente los reactores, sino básicamente toda la cadena de producción. Cuando Trump retira a Estados Unidos en 2018 de ese acuerdo, es cuando empiezan a haber problemas, y ya en junio del 2025 los organismos internacionales indicaron que Irán ya estaba en incumplimiento del acuerdo, y poco después empiezan los ataques de Israel, ¿no? Entonces, no es muy complicado tener un programa nuclear. Estamos hablando de más de 60 países que lo tienen. Se necesita para un programa nuclear no solamente por temas energéticos, tenemos que entender que la energía nuclear es una energía increíblemente eficiente, sobre todo para la generación de electricidad. Lo ha hecho Francia, gran parte de la matriz energética francesa de generación primaria para la electricidad es a base de energía nuclear, y también existen usos de medicina, entre otros, ¿no? Sin embargo, existen menos de 10 países que tienen armamento nuclear, entre ellos Estados Unidos, Corea del Norte, Francia, etc. Entonces, de alguna manera, este ataque a Irán ha sido considerado por fuera del derecho internacional e inclusive ilegal, porque lo correcto es que Trump haya pasado esa decisión al Senado básicamente y al Congreso, ¿no? a ambas cámaras, particularmente al Senado. No lo ha hecho. Entonces, la discusión en Estados Unidos es básicamente que esta es una guerra ilegal y está causando, como has mencionado, no solamente hasta hoy en la mañana 555 muertes de civiles en Irán. Los precios, es posible que el barril de petróleo supere los $100, ¿no? Pese a que Irán solamente produce hasta el 3-4% de la producción mundial. Hay el estrecho de Hormuz, que es básicamente una zona geográfica por donde pasan millones de barriles de petróleo por día, ¿no? Entonces, es esa posición geográfica lo que hace que Irán tenga increíble posicionamiento respecto a los precios del petróleo. OPEC ya se ha reunido. Ellos han indicado que van a intentar controlar el precio generando mucha más oferta, ¿no? Entonces va a haber más producción estos días para intentar estabilizar. Sin embargo, el precio Brent ya está más de un 13% más caro. Entre ayer y hoy ha ido bajando un poco, pero la tendencia es de que suba, ¿no? Lo mismo pasa con el gas. Sí, correcto. Cuyo sí. es uno de los productores, es Irán. Pero además de la producción, también la ubicación geográfica de Irán en el mapa se constituye en una necesidad de los contrapesos geopolíticos, ¿no? Y la posibilidad de conectar energéticamente a dos potencias. Hablamos de China y Rusia. Así es. ¿Nos puedes explicar más a detalle esto? Sí, en realidad entre Omán e Irán existe un estrecho de 33 kilómetros, el estrecho de Hormuz. Y es a través de esta, o sea, gran parte de la discusión de energía no es necesariamente aquellos países que tienen los recursos naturales, ¿no? Por así decirlo, o los programas nucleares, en el caso de Irán. Pero particularmente con el petróleo y con el gas, lo importante no es solamente tenerlo, sino saber transportarlo, ¿no?
Entonces, estamos hablando de gas, inclusive en su versión líquida, ¿no? Y también de todos los líquidos en sí. El comercio internacional marítimo juega un rol importante. Entonces, si estamos hablando que a través del estrecho de Hormuz pasa básicamente alrededor de 20 millones de barriles por día, básicamente todos los países del Golfo pasan sus líquidos por ese estrecho. Estamos hablando que es militarmente estratégico que Irán esté para Estados Unidos de alguna manera, bajo un gobierno que es fácilmente controlable, ¿no? Porque la reacción, o sea, uno de los errores es creer que estos ataques y que esta guerra de alguna manera va a hacer caer el régimen en Irán. No es tan fácil decirlo así. Estamos hablando de un régimen que ha sido históricamente, viene después de la revolución iraní, tiene un peso cultural muy importante. Si bien hay oposición y hay distintas visiones democráticas y culturales respecto al rol de Irán en el mundo, es importante mencionar que aún ahora la ayatolá tiene gran apoyo de los ciudadanos iraníes. Entonces, pensar que con estos ataques eso se va a desmantelar de un día al otro es incorrecto, es más complejo que eso. Pero es importante tomar en cuenta que el punto estratégico del estrecho de Hormuz es importante para todo el comercio mundial, ¿no? Entonces, obviamente, Rusia, China van a tener un rol importante. Las discusiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son importantes. Antonio Gutiérrez ha mencionado, ha condenado los ataques de Estados Unidos y Israel en contra de Irán porque se estaba negociando un tratado. O sea, en medio de la negociación, donde hay informes de Naciones Unidas y de analistas importantes que indican que Irán había hecho concesiones importantes, pese a, como por ejemplo, de tener 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, para tener un arma nuclear se necesita aproximadamente 90%, Irán había decidido llevar esta cifra a cero uranio enriquecido. Y eso era una concesión que había hecho Irán en estos días, previo al ataque. O sea, estaban avanzando, según informa el secretario general de Naciones Unidas, los acuerdos de paz y Irán estaba haciendo las concesiones correspondientes. Ahora, ¿no? La pregunta, Angélica, con los antecedentes, me acuerdo que después de el arresto de Nicolás Maduro, sí, hablábamos del derecho internacional, así es, que fue totalmente vulnerado. Así es. Bueno, hoy estamos ante una posición más dramática porque estamos hablando ya de centenares de personas que han perdido la vida y que se calcula que esto va a extenderse en el tiempo y sabemos cómo arranca una guerra, pero nunca cómo termina. Y la pregunta acá es, ¿funciona ya para algo a estas alturas el Consejo de Seguridad de la ONU? En realidad, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de grandes potencias atacándose a sí mismas, ¿no? Si bien para las grandes potencias el Consejo de Seguridad puede analizarse que no es efectivo, existe cantidad de otros conflictos en los cuales es importante tener al menos algún tipo de organización. India con Pakistán, el rol de Afganistán, la cantidad de conflictos armados que tenemos. Si bien podemos analizar de que no son efectivos en términos de prevenir guerras, particularmente con el rol de Trump, es lo único que tenemos. Es el único tipo de gobernanza internacional, multilateral, entre comillas, que hemos construido en la historia de la humanidad. Entonces, necesitamos obviamente que institucionalmente se vaya construyendo mucho más y que sea mucho más efectivo y mucho más justo, pero también hay que entender de que es un mundo distinto después de Trump, ¿no? Inclusive grandes analistas de Estados Unidos hablan del antes y el después, o sea, comparando la era de Trump con sus dos gobiernos a la guerra civil de Estados Unidos, comparando la era de Trump a la lucha de los derechos civiles y la guerra de Vietnam en los 60 y los 70. O sea, ese es el impacto del gobierno de Trump. Y Estados Unidos tiene que decidir ahora qué es. No estamos hablando de que es un fallo no solamente a nivel presidencial, sino de todas sus instituciones que no han sido capaces. O sea, es la muerte de la institucionalidad, por así decirlo. En Estados Unidos. Correcto. Ahora, hay una coincidencia entre estos tres países, ¿no?
un debilitamiento interno. Netanyahu está autoprorrogado en el cargo hace bastante tiempo, como Zelensky, que no convoca elecciones en Ucrania por la guerra, aunque Rusia en medio de tuvo elecciones. Netanyahu, 3/4 de lo mismo. Además, Netanyahu, que tiene una acusación de corrupción, que Trump fue al Congreso en Israel a decirle deberían perdonarle la vida, más o menos, y deberían levantarle los cargos porque es un buen tipo. Trump, que no está en su mejor momento político dentro de Estados Unidos, con lo que significó ICE, las redadas migrantes, tuvo la mirada puesta, perdió Texas después de 28 años hace un par de semanas, tiene elecciones de medio término en noviembre, donde el mismo Trump ya habla de fraude y de que si no gana se debilita y prácticamente acaba el proyecto Trump. Se la están jugando al interior. Irán también tuvo manifestaciones hace meses ya. Sí, es bien interesante ver cómo la guerra se está utilizando como un efecto de cohesión de un quebrantamiento interno y el debilitamiento de poderes dictatoriales, por así decirlo, ¿no? No solamente Israel, vemos el caso de Venezuela, ¿no? O sea, no era un ejemplo de democracia en lo absoluto. Israel tampoco lo es. De alguna manera podemos argumentar que la forma en la cual está funcionando las elecciones en Estados Unidos tampoco lo son, porque tenemos una masa de delegados que en realidad son los que votan finalmente, por más de que la mayoría de los ciudadanos estén votando. O sea, en términos de absolutos, más ciudadanos votaron por Hillary Clinton que Trump en su primer gobierno, pero fueron los delegados los que le otorgaron la victoria. Si tuviéramos que analizar los programas y la forma en la que el establishment, por así decirlo en inglés, la maquinaria del Partido Demócrata ha de alguna manera preferido a Clinton en vez de Bernie Sanders, que Bernie Sanders yo creo que pudo haber jalado todos los votos de toda la gente que había quedado al margen, básicamente clase media, baja, inmigrantes, que de alguna manera han votado por Trump por ir en contra del establishment. En realidad, todas esas son unas secuencias que en realidad generan una crisis importante y ahora tenemos básicamente a una persona sin ningún mérito, por así decirlo, y eso es mi opinión a título personal. Si analizamos la vida de Trump, como businessman ha ido fracasando. Cuando hubo un momento que tuvo que pagar lo que el juez, después de su primer término, un juez de Nueva York le pide que realmente había acumulado cantidad de deudas y también de distintas, bueno, como que payments que tenía que hacer, casi que decían que no tenían el dinero suficiente. Si analizamos cada una de sus unidades de negocios, en realidad no son o sea, no es un entrepreneur de ejemplo. Entonces, y de moral increíblemente cuestionable, y tenemos a esta persona sentada generando cantidad de guerra a diestra y siniestra. El análisis en la visita previa es básicamente de que estamos en un mundo increíblemente más inseguro. Tristemente eso se está cumpliendo. No solamente es el ataque en Irán, Israel ha empezado a atacar el Líbano, el sur del Líbano, por Hezbollah, ¿no? Y está abriendo una cantidad de desestabilización, ataques en los Emiratos Árabes y otros países del Medio Oriente, ¿no? Esto que arrancó y que, claro, hacías el apunte, Angélica, como para cohesionar un poco lo interno, que vienen muy complicados, más aún Donald Trump con los archivos de Jeffrey Epstein, que cada vez lo complican más o que anuncian que lo complica más. Se habla incluso hasta de un juicio político, algo que me imagino muchos estarán frotando la mano o las manos después de las elecciones de medio término, si es que los demócratas ganan territorio. Todo apunta a que puede llegar a ocurrir aquello, aunque nunca se sabe. Pero la pregunta es si estamos asistiendo ante un momento de, diríamos, debilitamiento de esta lógica imperial, o realmente estamos definitivamente viendo la parte más cruda de un poder hegemónico que no le tiembla la mano y no le temblará la mano para hacer sentir el poder que tiene, el poder bélico.
Bueno, analizando las palabras del secretario de Estado que ocurrió ayer y antes de ayer respecto a los ataques a Irán, nos habla de que Estados Unidos ni siquiera está haciendo el intento de justificar estos ataques en el marco del derecho internacional. Bueno, sí, ayer la confesión de Rubio fue, no sé si sea, fue un furcio o realmente... O sea, ellos están diciendo de frente que van a hacer lo que ellos desean. Antes, como que de alguna manera, no sé si recuerdas la discusión en el marco de la guerra contra Irak, que por si acaso Irak también era un líder importante militar y ahora ya no lo es, ¿no? Es una situación similar con Irán. En el siglo XX, quien podía contestatar a el poder militar de Israel era Irak. Ahora, en este periodo, era Irán, ¿no? Entonces, si analizamos la narrativa de alguna manera con la guerra de Irak, había discursos respecto hay armas de proliferación masiva, armas químicas. Bush hacía a diestra y siniestra para intentar justificar en el marco del derecho internacional lo que estaba haciendo. Teníamos roles importantes como los de Francia, que abiertamente se estaban oponiendo a la guerra. Hoy es un contexto distinto en el cual ni siquiera hacen el esfuerzo por tener una excusa relevante. O sea, esto es básicamente una política de acero y puño. Si los gobiernos y los países no se someten a la voluntad de Israel y de Estados Unidos en el Medio Oriente, hay un riesgo importante para ellos, ¿no? Hay que mencionar que no todo el Medio Oriente es igual o tiene la misma posición frente a Israel. Hay países del Golfo que hacen tratados comerciales, militares, abiertamente con Israel. Hay un intercambio de tecnología, tal vez a nivel comercial, entre países del Golfo, entre países de Emiratos Árabes con Israel. Inclusive países como Egipto, que siempre ha estado de alguna manera defendiendo la causa palestina. Entonces, no es el escenario en el que estamos ahora similar al de los 80, cuando había el embargo, ¿no? O sea, gran parte del Medio Oriente en contra de Israel, intentando de alguna manera reducir la producción de petróleo para impactar la economía internacional. Ahora tenemos gran parte de países del Medio Oriente que están jugando de alguna manera un rol, si no favorable, ya no tan antagónico con Israel. Entonces, ahí vemos la crisis de Siria, con cantidad de refugiados, hemos visto la crisis con Palestina, con la gente de Gaza sin poder escapar, y los países del Medio Oriente, con la excepción tal vez de Líbano, con la excepción de Jordania, con la excepción de Irán, al margen de todo esto. Y la pregunta es, más allá del Oriente Medio, ¿qué le queda hacer o qué movidas, señales ha dado China y Rusia o Corea del Norte, aliados casi de sangre, diríamos, a Irán? En realidad, no, a diferencia de otros ataques, no ha habido la cantidad de gobiernos manifestándose y condenando los ataques, ¿no? Es muy importante mencionar, por ejemplo, el rol de Alemania. Hasta ayer se estaba criticando las palabras del canciller alemán, y también de sus voceros, porque no decían nada concreto. Habían rumores de que Alemania se iba a involucrar en este conflicto. Cada vez que los periodistas le hacían las preguntas, ellos como que evadían, ¿no? Es un rol increíblemente delicado, pero yo creo que China y inclusive Corea del Norte, inclusive Rusia, están expectantes. Entienden perfectamente que el rol de Trump es un wild card, o sea, es una tarjeta sin secuencia. O sea, un día puede levantarse y puede decidir de que algo no le gusta, saltarse el Congreso, saltarse el Senado y hacer básicamente lo que él decida, él personalmente decida, en función al poco conocimiento que tiene sobre el mundo. Yo creo que los líderes del mundo, particularmente de estas potencias de alguna manera imperialistas, de alguna manera antagónicas al rol hegemónico que quiere obtener Estados Unidos, están expectantes, están midiendo la situación, saben perfectamente de que si ellos responden, Estados Unidos va a responder, que es básicamente las amenazas de las palabras de los voceros de Estados Unidos en esta semana,
¿no? No se atrevan a atacar a Estados Unidos, los vamos a encontrar y los vamos a matar. O sea, esas son las palabras, el mensaje que estaba indicando. Entonces yo creo que todos están midiendo, no solamente están expectantes, no creo que van a avanzar, creo que están más preocupados por el rol de Trump frente a la economía internacional. Yo creo que hay tanto nivel de desestabilización que muchos países, incluyendo Europa, están midiendo, ¿no? O sea, están diciendo, nosotros avanzamos con esto y va a haber un backlash hacia nuestra economía, hacia la economía mundial, que es justamente lo que están intentando evitar. Entonces, es un manejo de riesgo, no solamente es militar, sino económico. En términos económicos, además del precio del gas y del petróleo, que en el caso del petróleo inmediatamente impacta en gasolina y diésel, y ahí la interrogante es si nos llegará a afectar a nosotros, porque ya no tenemos un precio subvencionado, sino ya indexado a precios internacionales. La pregunta es, ¿qué otros aspectos económicos pueden desatar este nivel de conflicto, Angélica? Bueno, hay un paper muy interesante de una organización de relaciones internacionales francesa, IRIS, que habla sobre lo que está ocurriendo con la supuesta inversión que tenía que haber para enfrentar el cambio climático ahora en este mundo en el cual los presupuestos militares están subiendo, ¿no? Entonces, una de las grandes metas, al menos para esta década, para el 2030, era intentar invertir en energía eficiente, ¿no? Reducir los reactores nucleares, particularmente en Europa, y de alguna manera entrar la década del 2040, que es una década crítica, un poco mejor preparados para lo que viene respecto, que es un riesgo importante, el tema del cambio climático. Esto no está siendo, este es el impacto directo, o sea, la carrera armamentista en una región, particularmente en Europa, en la cual gran parte de los países, sobre todo Francia, están enfrentando un déficit constante. Era de vacas flacas. Ahora resulta que tienen que invertir mucho más en la carrera armamentista y militar, ¿no? Entonces, más allá de hablar de los precios en sí, obviamente se afecta el mercado financiero, el mercado de la especulación, todos los líquidos, o sea, el petróleo, sus derivados, el gas, etcétera, son commodities y cumplen un rol importante en los mercados financieros. Si empieza a haber inestabilidad en estos mercados, afecta todo el resto de las commodities y afecta en sí la banca y la economía internacional. Estamos hablando de granos que pueden subir, ¿no? El tema del transporte marítimo, que es cada vez más riesgoso. Entonces, cuando gran parte del comercio internacional va por el mar, y no solamente se paga el trayecto, sino se paga el seguro del riesgo del trayecto más el seguro de los materiales, todo eso va a subir. Y no solamente es el hecho que suba, es el hecho de que es increíblemente volátil. Y cuando hay volatilidad, no es posible planificar. Y cuando no se puede planificar, todo sube automáticamente, ¿no? Una última. ¿Y América Latina qué posición debería tener? ¿Y Bolivia qué posición debería tener? Ya hemos visto que el gobierno de Milei sacó un comunicado prácticamente aplaudiendo la operación de Israel y Estados Unidos, de quien se declara un fiel seguidor y aliado. Bolivia no ha sacado ningún tipo de comunicado aplaudiendo, pero hay una cita este fin de semana, el 7 cae viernes, sábado. El sábado en una de las mansiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, hay una convocatoria para un Consejo de la Paz. Sí. Una semana después de iniciar un conflicto, habrá un Consejo de la Paz al que el presidente Rodrigo Paz, irá. ¿Cuál debería ser la postura de Bolivia y América Latina en este conflicto? A ver, este Consejo de Paz creado por Trump está compuesto por grandes países cuyos líderes son los que están bombardeando países en este momento, ¿no? Entonces es de alguna manera... es un oxímoron, por así decirlo, ¿no?
pero hay que entender que el legado de Latinoamérica particularmente funciona en dos ejes. Primero, que Latinoamérica es un país donde, es una región donde no hay la existencia y hay un compromiso para la no fabricación de armas nucleares. Latinoamérica es una región pacífica, es una región que tiene un compromiso con la cultura de paz. Podría decir que es la región en el mundo en la cual los conflictos armados, si bien tenemos conflictos armados a raíz de cantidad de guerras civiles y de conflictos, por ejemplo en Colombia, donde había gran cantidad de desplazados internos, ¿no? Similar a la crisis de Sudán, antes de la crisis de Siria, de alguna manera existe un compromiso por la cultura de paz y no hay per se una carrera armamentista en el ámbito nuclear. Entonces, el rol importante de Latinoamérica es mantener esa cultura de paz. Por otro lado, existe un legado importante en América Latina hacia su compromiso por la democracia, una democracia plural, entendiendo que no somos naciones-estado, así como lo es Europa, ¿no? Después de 1825 hubo un antes y un después, ellos se conforman, o sea, el imperio austrohúngaro se divide en Hungría y Austria, ¿no? Nación-estado. Nosotros somos plurinacionales. La cantidad de los países en América Latina tienen más naciones en un estado. Entonces el compromiso por la democracia es mucho más plural, es mucho más complejo. Si el presidente Rodrigo Paz comete el error de no condenar el ataque hacia los civiles en Irán, me parece que es de alguna manera iría en contra de este legado latinoamericano de la defensa de la cultura de paz y de la defensa de las poblaciones civiles. Acá lo que hay que entender es que no importa de qué lado esté uno, la población civil es la que está sufriendo en este momento. Lo conversábamos, el ataque hacia más de las 555 muertes esta mañana, al menos 60 son niños. Eso es una catástrofe. Más allá de hablar del precio del petróleo, etcétera, es una catástrofe. Eso no debería ocurrir en el siglo XXI. No condenar, yo creo que es una falta moral a la historia democrática que tiene Bolivia. Es importante salir en defensa de la población civil de Palestina, absolutamente, así como de Irán, también los ataques que han habido hacia la población de Israel. Defender el rol de la población civil es crucial acá, creo que es lo moralmente correcto. Y también me parece que el presidente Rodrigo Paz tiene que entender de que Bolivia tiene que jugar un rol importante también en la región y en el mundo. Milei está, a mi percepción, echando todo para atrás, ¿no? Lo que está ocurriendo en la Patagonia, los tratados que está firmando con Israel, a espaldas de las poblaciones indígenas y de las poblaciones campesinas en la Patagonia que han sido las víctimas de los incendios en estos últimos tiempos. Me parece que es una falta democrática importante y no hay que seguir ese ejemplo en lo absoluto y hay que marcar la diferencia, ¿no? Marcar la diferencia con Milei. Angélica, un placer como siempre conversar contigo y como está este mundo, nos vamos a ver más seguido. No, Gracias, el gusto es mío. Angélica. Un gusto. Angélica Coca, internacionalista, con nosotros a propósito de lo que ocurre en Oriente Medio y cuál es la postura de Bolivia.